Hola amigos, bienvenidos a EWTN Noticias, qué gusto que estén con nosotros. Soy Eddie Rodríguez Moreno. Yo soy Isabel Díaz Monsalve, nuevamente acompañándolas con las noticias de la Iglesia y el mundo. Y estos son los titulares. Tendremos un enlace especial con nuestro corresponsal en México para conocer el último acontecer de la Iglesia en ese país. Vaticano se pronuncia ante informes sobre escándalo de abusos sexuales en Pensilvania. Obispos de Estados Unidos piden al Vaticano investigar el caso McCarrick. Nos enlazamos inmediatamente con nuestro corresponsal en México, Joel Álvarez, quien nos tiene información sobre la Catedral de Ciudad de México. Adelante, Joel. Hola Isabel, Eddie, hoy les saludo desde la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, este ícono histórico de la capital mexicana que se encuentra junto a las ruinas del antiguo Templo Mayor Azteca. Pues comenzamos con la información más relevante de la Iglesia en México y es una noticia que está justamente relacionada con el templo que tengo a mi espalda. Se trata de la fiesta patronal de la Catedral Metropolitana que está dedicada a la Virgen de la Asunción. Y justamente se celebró el pasado 15 de agosto con una Eucaristía presidida por el Cardenal Primado de México, el Cardenal Aguiarretes. Durante la misa, el Cardenal Aguiarretes afirmó que ante el mal que se ha extendido en la nación en los últimos años, debe perdurar la esperanza de que el triunfo final está reservado para el bien. Esa debe ser nuestra confianza y nuestra esperanza, afirmó. Además, exhortó a los feligreses a tener fortaleza, sabiduría, para entender que se debe luchar con esperanza y siempre pedir a la Virgen María por las situaciones difíciles como atropellos, vejaciones y violencia. Además, demandó no perder la esperanza de que la Virgen María cuidará, acompañará y fortalecerá a quien se acerque a ella. Otra buena noticia es el 8º centenario de la fundación de la Orden de la Merced. La Comunidad Mercedaria de México celebró el pasado 10 de agosto este aniversario con una peregrinación a la Virgen de Guadalupe. La Comunidad Mercedaria de la provincia Natividad de María, que abarca México, el sur de Estados Unidos, Cuba y Honduras, está integrada por 87 sacerdotes y más de 100 religiosas distribuidas en 4 ramas. Las que pertenecen a la orden, las monjas contemplativas, las mercedarias del Santísimo Sacramento y las misioneras de Berriz. Durante la Eucaristía, en la Basílica de Guadalupe, Monseñor Carlos Briceño, quien es obispo auxiliar de la Ciudad de México, aseguró que hoy los mercedarios tienen que abrirse a la gracia del Espíritu Santo para estar allí donde Dios los requiere. Según Monseñor Briceño, el carisma del mercedario es el de estar ahí, dando la vida por los otros, pues esto los une con Cristo. En otras noticias, alrededor de 8,000 jóvenes celebraron por primera vez la Jornada Nacional de la Juventud aquí en la Ciudad de México y esta jornada incluyó una visita a la Virgen de Guadalupe. El evento congregó a los jóvenes el 11 y 12 de agosto en la Ciudad de México bajo el lema No temas María porque has hallado gracia delante de Dios y fue convocado por la Conferencia del Episcopado Mexicano. En la Basílica, el Arzobispo Primado de México, el Cardenal Aguiarretes, bendijo una imagen de la Virgen de Guadalupe que será el signo de las próximas Jornadas Nacionales de la Juventud. Amigos, esto es todo por hoy desde la Ciudad de México. Para EWTN Noticias informó Joel Álvarez. Muchas gracias, Joel, por la información. Ahora amigos, cambiamos el tono de la información, vamos a contarles algunas noticias dolorosas. En los Estados Unidos, las denuncias de abuso sexual en Pensilvania han generado diversas reacciones, entre ellas las del obispo de Dallas. El informe presentado por la Corte Suprema del Estado de Pensilvania, que reveló más de 1,000 presuntos casos de abuso sexual cometidos por miembros del clero durante los últimos 70 años, ha generado una profunda herida en la Iglesia en Estados Unidos. El documento elaborado por el Gran Jurado de Pensilvania recoge casos ocurridos entre 1947 y el 2017, entre los que se encuentra el testimonio de Jim Vansickle, quien afirma haber sufrido abusos físicos y emocionales por parte de un sacerdote en la diócesis de Erie en 1981. En 1979, al ingresar a mi tercer año de secundaria, tuve como profesor de inglés a David Paulson. Él acababa de salir del seminario y fue ordenado sacerdote unos meses antes. Obviamente nos conocimos y nos hicimos amigos, y esa relación comenzó a crecer de inmediato. Al principio él me ponía la mano en la pierna o trataba de hacerme cosquillas o poner su mano en mi hombro. Todas estas cosas me hacían pensar, pero con el tiempo esto se había repetido tanto que no desataba ninguna alarma.
El testimonio de Jim Bansicle es uno de los tantos casos que despertaron la atención de los obispos en Estados Unidos, entre ellos la del obispo de Dallas, Monseñor Edward Burns, quien expresó su enojo y dolor en una conferencia de prensa. Lo que he leído es desgarrador y me afecta el pensar que estos crímenes y estos actos delictivos fueron conducidos por hombres en quienes se podía confiar. De acuerdo a Monseñor Burns, la diócesis de Dallas está buscando formas de mejorar la protección de las familias a las que sirve a raíz de los escándalos de abuso sexual. Debemos encontrar la forma de proteger mejor a las personas a las que servimos, especialmente a los más vulnerables. No podemos sentirnos satisfechos, no podemos ser tibios. No podemos limitarnos cuando se trata de abordar este tema tan crítico. Mientras tanto, Jim Bansicle asegura que su testimonio no busca dañar a la iglesia, sino todo lo contrario. Pero no estoy detrás de los católicos. No estoy tratando de derribar a la iglesia. Me encantaría ver que se vaya el mal dentro de la iglesia y que la iglesia católica se redima. Y a raíz de estos escándalos en Pensilvania, la Santa Sede se pronunció. La Santa Sede expresó su vergüenza y dolor por los abusos sexuales cometidos durante décadas por sacerdotes en Pensilvania, Estados Unidos, y reiteró el llamado del Papa Francisco a hacer todos los esfuerzos para erradicar este trágico horror que destruye la vida de los inocentes. El director de la sala de prensa del Vaticano, Greg Burke, indicó que la Santa Sede toma muy en serio el trabajo realizado por el Gran Jurado del Estado de Pensilvania y manifestó que los abusos descritos en el informe son criminales y moralmente reprobables. En ese sentido, agregó que estos hechos han traicionado la confianza y han robado a las víctimas su dignidad y fe. El Santo Padre sabe que esto es muy serio y puede sacudir la fe de la gente que sufre abusos. Como lo ha demostrado en Chile, el Papa quiere anteponer a las víctimas y asegurarse de que sepan que está de su lado. También quiere que la Iglesia escuche a las víctimas para que podamos erradicar lo que ha sido un horror trágico que ha destruido la vida de muchas personas inocentes. Por eso, Burke afirmó que se debería asumir la responsabilidad tanto por parte de los abusadores como aquellos que permitieron que se produjera. En este contexto, el vocero del Vaticano declaró que la Santa Sede empuja a la Iglesia a estar en constante reforma y vigilancia en todos sus niveles para garantizar la protección de los menores y los adultos vulnerables. Finalmente, Greg Burke aseguró que las víctimas deben saber que el Papa está de su parte y la Iglesia quiere escucharlas. Dolor y repudio es lo que nos causan estas noticias tan difíciles para cualquier católico. Creo que es importante que en estos momentos confiemos en que en el Vaticano se está haciendo todo lo que se necesita para que no vuelva a suceder y para que estos casos no se vuelvan a encubrir. Y estamos viendo también que se hacen eco las diferentes instancias y autoridades de la necesidad de que una comisión se encargue de hacer luz sobre estos casos, una comisión cuyos miembros no se vean afectados por las conclusiones de ella. Es hora de que todos hagamos nuestra parte para purificar a nuestra iglesia de una pésima conducta de algunos que está manchando lamentablemente la credibilidad de todos. Y continuando con Estados Unidos, la Conferencia de Obispos del país pidió al Vaticano investigar las denuncias de abusos, incluyendo el caso McCarrick. En medio de las fuertes denuncias de abuso sexual, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos pidió al Vaticano liderar una investigación sobre estas acusaciones que involucran también al arzobispo Theodore McCarrick. Este pedido fue anunciado por el presidente del episcopado estadounidense, cardenal Daniel DiNardo, a través de un comunicado en el que recordó la tristeza e indignación que sintió ante estas revelaciones. De acuerdo al cardenal DiNardo, las respuestas sobre el caso McCarrick ayudarán a proteger a los menores, seminaristas y otras personas vulnerables.
Por ese motivo, invitó al Vaticano a realizar una visita apostólica para responder a estas preguntas. Asimismo, el purpurado agregó que se enfrentan a una crisis que requiere no solo la conversión espiritual, sino también cambios prácticos como protecciones más fuertes contra depredadores en la Iglesia y cualquiera que los oculte, manteniendo a los prelados bajo los más altos estándares de transparencia y responsabilidad. Otro de los objetivos del episcopado estadounidense es hacer que los procedimientos canónicos para las denuncias contra obispos sean más rápidos y transparentes. Finalmente, el purpurado anunció que presentarán sus objetivos a todos los obispos de Estados Unidos en noviembre y viajará a Roma para exponerlos ante la Santa Sede. El caso McCarrick ha llevado a un llamado por parte de muchas instancias, también de laicos, en fin, principales en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, para que haya un tipo de trabajo y un tipo de investigación con miembros que no sean afectados justamente por las conclusiones de ese trabajo, de modo que podamos ayudar a los obispos a recuperar una credibilidad bastante dañada en algunas partes del mundo. Y en Australia, el ex arzobispo de Adelaide, condenado por encubrimiento de abusos sexuales, cumplirá condena bajo arresto domiciliario. Luego de que Monseñor Philip Wilson, ex arzobispo de Adelaide en Australia, fuera sentenciado en julio a cumplir 12 meses de prisión por encubrir denuncias de abuso sexual infantil, un tribunal australiano determinó que su condena se realizará bajo arresto domiciliario y no en prisión. De acuerdo a la prensa local, el magistrado de la ciudad australiana de Newcastle, Robert Stone, ordenó que Wilson permanezca detenido en la casa de su hermana, con un brazalete de monitoreo electrónico y preste servicios por lo menos 6 meses antes de que pueda ser elegible para libertad condicional. Peter Gogarty, una de las víctimas de abuso infantil, protestó contra el fallo fuera de la corte australiana. Como se sabe, la justicia de Australia condenó a Monseñor Philip Wilson por el encubrimiento de abusos sexuales cometidos durante la década de 1970 a manos del sacerdote James Patrick Fletcher al norte de Sydney. De acuerdo a la sentencia, el prelado encubrió 9 casos de abusos a monaguillos. Con este resultado, Wilson, de 67 años, se convierte en el miembro de más alto rango de la Iglesia Católica en ser condenado penalmente por encubrir casos de abuso sexual. Otro doloroso caso de encubrimiento de abusos en otra parte del mundo. Es lamentable que tengamos que seguir informando sobre esto en este tiempo, que tenemos tantas noticias tan dolorosas, pero es ocasión para que todos nos comprometamos con la Iglesia y podamos hacer nuestra parte, para que podamos actuar y pedirle a Dios que Él esté presente y que pueda purificar todo lo que está mal. Ya no más silencio. Para comenzar, el silencio de la doctrina moral sobre la sexualidad en la Iglesia, que lamentablemente vemos ha sido poco proclamada en muchos ambientes y ha contribuido a una cultura en la cual estas inconductas sexuales se han multiplicado. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al volver conversaremos con el vocero de la Conferencia Episcopal de Costa Rica sobre el reciente matrimonio homosexual que se aprobó en este país. Twitter crea emoji papal para el viaje del pontífice a Irlanda. Ya retornamos con más información en EWTN Noticias. Continuamos con información desde Costa Rica, donde aprobaron recientemente el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Por ese motivo estamos enlazados con el padre Mauricio Granados, vocero de la Conferencia Episcopal Costarricense. Padre, bienvenido a EWTN Noticias. Gracias, un saludo para todos por allá. Padre, sabemos que la Sala Constitucional ha dado al Congreso 18 meses para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. ¿Cómo va este proceso? Bueno, como sabemos, lo que salió la semana pasada fue un comunicado de la Sala Constitucional de Costa Rica, pero la sentencia íntegra no se ha redactado aún y no ha sido notificada a las partes. Entonces, lo que sabemos es que el Congreso tendrá 18 meses para poder presentar un proyecto de ley que adecue el sistema
jurídico costarricense para adaptarlo a tener esa posibilidad de matrimonios de personas del mismo sexo. Sí. Padre, ¿y cómo cree que podría afectar este fallo en Costa Rica a todos los países que están suscritos a la Corte de San José? Pues eso es una preocupación grande para, creo yo, todos los creyentes en América Latina. La mayoría de los países están suscritos al Pacto de San José y esta decisión de la Corte Constitucional de Costa Rica se da en acatamiento a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena a Costa Rica el adecuar su ordenamiento a este tipo de matrimonios, lo que abriría un espectro importante para que ciudadanos de otros países puedan incoar procesos en contra de sus países para que sus legislaciones contemplen este tipo de matrimonio o uniones de personas del mismo sexo. Sí, es un elemento preocupante y yo llamo la atención a todos por allá para que estén vigilantes de este tipo de acciones. Y finalmente, padre, ¿qué mensaje le daría al pueblo costarricense y a todos los países suscritos a la Corte de San José ante este lamentable panorama? Sí, bueno, yo a todos los cristianos católicos y no católicos les llamaría a seguir dando testimonio de Cristo, del Evangelio, aún en una sociedad que es adversa a los valores cristianos. No es la primera vez que la Iglesia ha tenido que hacerlo. En la antigüedad lo hicieron los cristianos de frente a las autoridades del sistema romano. Hoy nos toca a nosotros, en una sociedad muy diferente, dar testimonio. Y espero que con la ayuda de Dios todos podamos dar pues ese testimonio que se espera de nosotros, especialmente viviendo la unidad de nuestras familias. Y que la gracia de Dios nos ayude para efectivamente hacer su santa voluntad. Muchas gracias, padre, y seguimos con ustedes apoyándolos en la lucha por la familia y la vida. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Y la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada en México ha lanzado la campaña titulada Venezuela te necesita. Conozcamos de qué se trata. La oficina en México de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada lanzó recientemente una campaña titulada Venezuela te necesita. Según indicó la organización solidaria, este país necesita fortalecerse anímica y espiritualmente luego de encontrarse sumergido en una grave crisis social, política y económica que, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, su inflación en 2018 será de 13.000%, la más alta del mundo, lo que ha generado un inmenso éxodo de venezolanos hacia otros países. Ayuda a la Iglesia Necesitada está presente en Venezuela a través de una ayuda desde hace años y sobre todo en ese último tiempo, en los últimos 2 años, frente a una situación de grande dificultad para toda la población y para los representantes de la Iglesia también. Aquí la Iglesia no solo ayuda a la población de Venezuela, sino vive constantemente, cada día, los mismos desafíos, la falta de alimentación, de medicinas, el hambre, la gran dificultad que se tiene en ese momento en ese país. De esta manera, ACN se ha comprometido con 4 causas en Venezuela: ollas comunitarias para familias, donación de material catequético, solidaridad con cientos de enfermos y ayuda constante a la comunidad. Por su parte, Monseñor Mario del Valle Moronta, obispo de San Cristóbal en la frontera de Venezuela con Colombia, declaró para ACN y dijo lamentar los momentos difíciles que están viviendo, pero envió un mensaje de esperanza a la población. Y es que si bien la Iglesia está metida dentro del pueblo y con el pueblo sufriendo la crisis, pues nosotros estamos tratando de dar una respuesta desde la fe y también con la caridad, la esperanza y la perseverancia. Asimismo, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo de Cúcuta en el lado de la frontera colombiana, también se pronunció e invitó a todos a seguir orando y apoyando a los hermanos venezolanos. Los invito a ustedes para que oren por Venezuela, para que oren también por Colombia, para que encontremos caminos de paz, de reconciliación, de servicio y sobre todo que podamos vivir el testimonio de la caridad, que nos haga testigos creíbles del Evangelio hoy. Alabado sea Jesucristo.
una fundación de la Iglesia que está presente en muchas partes del mundo, que sabemos que ayuda muchísimo a los cristianos perseguidos. Y concretamente aquí en Venezuela vemos cómo están viviendo la caridad y la disponibilidad con quienes más lo necesitan. Eso es, esa es la vocación de ayuda a la iglesia necesitada, la disponibilidad, que inicialmente fue responder a la necesidad de los cristianos en el este de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, donde no había ni siquiera iglesias en muchas partes, organizando, estableciendo estos camiones, estos vehículos que permitían celebrar la misa para las personas que asistían, y que hoy día esta obra ha crecido a llevar adelante 5.000 proyectos en la actualidad de ayuda a los cristianos donde sea que son perseguidos y no pueden vivir su fe en libertad. Y con motivo del viaje que realizará el Papa Francisco a Dublín, Irlanda, por la Jornada Mundial de las Familias, la red social Twitter creó un emoji papal para este multitudinario encuentro. La red social Twitter ha lanzado un emoji papal con ocasión de la visita del Santo Padre a Irlanda. Se trata de una imagen del pontífice con un fondo adornado con los colores nacionales de Irlanda, el verde, el blanco y el dorado. Brenda Drum, jefa de comunicaciones y medios para el Encuentro Mundial de las Familias 2018, señaló que el emoji del Papa es una maravillosa forma de conectar todo aquello que se postee en Twitter sobre el encuentro y la visita del Papa Francisco. Esta no es la primera vez que Twitter lanza un recurso de esta naturaleza para alguna visita papal. En el pasado ya han sido utilizados para celebrar los viajes del pontífice a Latinoamérica y Estados Unidos. El emoji del Santo Padre en Irlanda se activará si se escribe en Twitter el hashtag Festival of Families. Este mes de agosto se cumplieron 535 años desde que la Capilla Sixtina fuera consagrada y dedicada a la Virgen María durante la primera misa celebrada en ese lugar por el Papa Sixto IV en 1483. Y nuestros amigos de Así Prensa publicaron un video con datos interesantes de este famoso templo. Veamos. Es impresionante cuando uno puede visitar la Capilla Sixtina, ver la belleza de las pinturas, realmente también te habla un poco de esa belleza y esos destellos de Dios. Esta obra maestra, patrimonio de la humanidad, que es también patrimonio de la Iglesia Católica, del cual ella cuida para que sea disponible para todas las personas que visitan Roma y se dejen tocar por el genio de Miguel Ángel, que es un genio que nos ayuda a asomarnos un poquito a la grandeza y la belleza de Dios, desde los techos maravillosos que pintó cuando era aún un artista joven, hasta el gran juicio final, que es seguramente una de las pinturas más famosas de la historia. Ahora nos enlazamos con nuestro corresponsal en Roma, Álvaro de Juana, quien nos tiene información de un reciente encuentro juvenil del camino neocatecumenal. Adelante, Álvaro. Isabel Ledi, hola, ¿qué tal? Pues hace unos días informasteis de la vigilia del Papa Francisco con los jóvenes de toda Italia en el Circo Máximo de Roma. Bueno, pues al día siguiente el camino neocatecumenal celebró también allí un encuentro vocacional con unos 11.000 jóvenes del camino, pero no solo de Italia, sino también de países como Alemania u Holanda. Muchos de estos jóvenes, cientos de ellos, mostraron su disposición a abrazar el sacerdocio, la vida consagrada o la misión, un encuentro que sin duda alguna ha dejado huella en muchos de ellos y también en la propia Roma. El camino neocatecumenal se caracteriza por la cantidad de jóvenes que tiene y el gran número de vocaciones que aporta a la Iglesia. Es una de las realidades actuales más entusiasta, con presencia en 134 países de todo el mundo y 120 seminarios diocesanos y misioneros Redemptoris Mater. Es tradición que normalmente, después de un gran encuentro con el Papa, también durante sus visitas internacionales, como las Jornadas Mundiales de la Juventud, el Camino organice estos encuentros para recoger los frutos y pedir vocaciones.
Por ello, al día siguiente de la vigilia del Papa Francisco con los jóvenes en el Circo Máximo, más de 11.000 miembros del Camino de Italia y de países como Holanda o Alemania participaron en el mismo lugar de un encuentro en el que mostraron su disposición para el sacerdocio, más de 100 jóvenes, para la vida consagrada también más de 100 chicas y para la misión unas 200 familias. En los próximos días, el Camino celebrará otro encuentro vocacional en Murcia, España, al que está previsto que acudan también miles de jóvenes. Ahora os dejo ya desde aquí, desde Roma, para que continuéis contando más noticias. Desde Roma, como decía, informó para EWTN Noticias Álvaro de Juana. Gracias, Álvaro. Y para cerrar el noticiero los dejamos con unas imágenes que los organizadores de la JMJ Panamá 2019 publicaron en el marco del Día Internacional de la Juventud. No dejen de seguirnos en las redes sociales. Hasta la próxima, amigos, y que viva la Juventud Católica.